Buenas tardes. Mi nombre es Nadia Robles y soy directora de Coordinación de Programas Nacionales en la Comisión Nacional contra las Adicciones. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, las Naciones Unidas impulsan políticas integrales de drogas que sean sensibles con el ciclo de vida, que sean respetuosas de los derechos humanos y que por supuesto mantengan una perspectiva de género. En este sentido, a lo largo de esta semana hemos tenido una serie de conversatorios, de conferencias, en las que han participado diversos especialistas. En las tardes han estado participando mujeres destacadas, no solamente en el campo de las adicciones, también en otros campos de la salud, como la salud sexual y reproductiva. En este sentido, el día de hoy les traemos el conversatorio Prevención con niños, niñas y adolescentes. Es un gusto para mí presentar a mis colegas. En este lado tenemos a la licenciada Daniela Videgaray. Ella es directora de Coordinación y Vinculación en el área de prevención de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Bienvenida, Dani. Buenas tardes. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. Buenas tardes. Y también tenemos a la licenciada Miriam Carrillo. Ella es directora de prevención en los Centros de Integración Juvenil. Bienvenida. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Hola, Dani. Otra vez coincidimos. Con todo gusto, siempre es coincidir contigo. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes y justamente estamos retomando el tema de la prevención del consumo de drogas porque es un tema que nos preocupa, es un tema que nos ocupa también, sobre todo cuando se trata de niños, de niñas y adolescentes. Y bueno, también en esta época del confinamiento por el COVID-19 estamos preocupados de qué pasa con los niños y las niñas, y también los adolescentes en los hogares. Quisiera primero preguntarles, ¿ustedes tienen la impresión de que en esta temporada de confinamiento pudiera darse un incremento del consumo de estas sustancias o tal vez que aparecieran algunas circunstancias de riesgo para los niños, niñas y adolescentes? Dani, ¿tú qué piensas? Bueno, definitivamente creo que sí. De hecho, hay un dato que nos comparte el Instituto Nacional de Psiquiatría. Recién en mayo nos dicen que el incremento en el consumo de alcohol creció en 3 veces en mujeres, 2 veces en hombres. Y esto pues se puede deber tanto a la disponibilidad de la sustancia en casa. Muchas personas ya no están yendo a la oficina, están trabajando remotamente y entonces, bueno, pues esto hace mucho más fácil que quizás estén tomándose la cerveza allí o que cualquier día de la semana pues se diluya, ya no sabemos cuándo es lunes, jueves, sábado. Entonces, esta disponibilidad de la sustancia, por supuesto que es un factor y además también quizás el manejo emocional, ¿no? Creo que todas las personas estamos experimentando diferentes emociones, muchas veces nuevas, como frustración o soledad o angustia, ansiedad, por muchos factores que están sucediendo en el mundo y especialmente también por el confinamiento. Entonces sí, creo que esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta y considerar, no bajar la guardia, sobre todo las personas que ya venían teniendo un patrón de consumo, pues procurar mantenerse como con la guardia pues pendiente, y quienes no consumían pues estar revisando que no esté incrementando su consumo, y si es así pues buscar ayuda. Ahorita hay ayuda remota y creo que es importante y lo estaremos compartiendo más adelante sobre los números telefónicos, los centros de integración juvenil y CAPAS, centros de atención primaria en adicciones, que están ahí para apoyarles en este sentido. Sí, yo solamente, Nadia, para complementar, creo que efectivamente los estudios han mostrado un incremento y creo que no hay que perder de vista que justamente el uso de sustancias pues está a veces vinculado con el manejo de situaciones como muy estresantes, y obviamente al haber un confinamiento o como lo que estamos viviendo pues es una situación compleja que, como dice Daniela, muchas veces sí ha incrementado el manejo de la situación y por supuesto el consumo de alcohol. Creo que en particular en el caso del hogar, yo diría que más que los niños o los adolescentes tengan un consumo, me parece que hay que cuidar mucho cómo se ha vivido o cómo se percibe o cuál es la percepción respecto al consumo en la familia, porque muchas veces eso es lo que va permeando, y al estar todos juntos en casa, pues más bien es como lo que se está viendo
cuando quizá en otra circunstancia, pues los niños o los jóvenes se iban a la escuela, ya sea mamá o papá también salían al trabajo, pero a la hora de estar compartiendo el mismo espacio, creo que es una situación que hay que cuidar, porque ahí quedan evidenciadas muchas cosas, ¿no? Claro, sin duda alguna los roles que los papás muestran a los niños tienen una influencia, todos los comportamientos, y creo que un poco lo que ustedes están comentando es que hay que cuidar, evitar el consumo en casa, porque también es un ejemplo para los niños, ¿no? Son conductas que los niños van aprendiendo. El consumo de alcohol y de tabaco está muy normalizado en nuestra sociedad, y si nosotros lo normalizamos desde casa, se hace más riesgoso para los niños. Pero no solamente hablemos de los factores de riesgo, hablemos de qué pueden hacer en las familias, qué pueden hacer los padres para prevenir el consumo de cualquier sustancia. Ahora nos estamos focalizando más en el tema de drogas ilícitas, que bueno, revisten muchísimo mayor riesgo para niños y adolescentes, porque a veces ellos no conocen la composición. Eso es muy común, tener nuevas sustancias en las que es desconocido el contenido, y bueno, pues puede traer mayor riesgo para la salud. Pero ¿qué podrían hacer los papás o la familia en general, porque no es una labor solamente de los padres? ¿Qué podrían hacer para prevenir el consumo con los niños? Dani. Claro que sí, Nadia, quisiera rescatar lo que dijiste, recordar que los adultos somos un referente, somos el modelo de nuestras hijas e hijos, y no solamente sí en la conducta de consumo, pero también en cómo manejamos nuestras emociones y cómo respondemos ante nuestras propias frustraciones. Creo que es un momento en el que tenemos que, pues, sacar la casta por nuestras niñas y nuestros niños y nuestros adolescentes. Si bien es una situación que es estresante y compleja para muchos y muchas, creo que es importante pues también entender que debo de revisar cómo me siento y sobre todo cómo estoy respondiendo en mi conducta, y modularla para que también ellas y ellos estén mejor, porque ellos sintonizan con nuestras emociones. Entonces, si nosotros estamos irritables y estamos a la defensiva y nos escudamos que porque tenemos 1001 razones, que sí las hay quizás, que la situación económica y etcétera, pero si estamos ahí enfocados, ellos también están absorbiendo toda esta información. Entonces, ahora sí que si como adultos de pronto no sabemos cómo modularnos, pues igual recordar que hay ayuda, está la línea de la vida del 800-911-2000, podemos echar una llamada, hay especialistas, nos pueden atender para darnos estrategias para ir sobrellevando el confinamiento, estrategias de relajación, de manejo emocional, etcétera. Y una vez ya con el desconfinamiento, incluso acudir a un CIJ, a un CAPA, donde hay talleres y demás estrategias que nos pueden ir habilitando para afrontar esta situación. Algo importante también es no tener a la mano las bebidas y los cigarros, tratar de ponerlos en algún lugar que sea inaccesible para nuestras niñas y niños, y bueno, quizás es lo que en términos generales podré decir. Bueno, también creo que otra cosa importante es hacer corresponsabilidad. Creo que el COVID nos está dando una gran oportunidad a todas las personas de poder flexibilizarnos y poder expandir nuestras fronteras, aprovechar esta situación como un gran aprendizaje. El confinamiento nos acerca físicamente, pero es nuestra decisión si nos queremos acercar emocionalmente como familia. Entonces, otra recomendación importantísima es aprovechar a extender y fortalecer esos vínculos de comunicación con nuestras hijas e hijos, escucharlos con respeto, y la invitación sería cambiar de un modelo más instructivo a un modelo más de conversación con ellos, en vez de decirles quizás de que ponte el cubrebocas, no te toques la cara, no te toques la nariz, no te toques los ojos, lávate las manos. Enseñarles el para qué son estas estrategias. Creo que eso es algo fundamental, empezar a entender que ellos y ellas son seres humanos que piensan, y nuestra tarea es acompañarles en la toma de decisiones, en lo que ellos van madurando, pero tienen esta capacidad de generar un criterio. Entonces creo que ahí está el área de oportunidad padrísima que nos está dando esta situación, que es pues precisamente migrar hacia otros modelos de relacionarnos.
Sí, así es. Yo creo que justo lo que menciona Dani es muy importante, ¿no? Creo que hemos hablado, o se ha hablado mucho de los estilos de crianza positivo que tienen que ver con esto, con no olvidar la importancia de la comunicación. Sobre todo ahora creo que se refuerza esta parte. Yo he escuchado mucho que a nadie nos enseñan a ser mamá o papá y quizá habíamos depositado esa tarea en la escuela. Ahora creo que tenemos la oportunidad de no ser la escuela en la casa necesariamente en ese sentido, como menciona Daniela, pero sí de poder reforzar esta comunicación, de no dejar las tareas importantes y que también siempre están presentes, como la supervisión, como el poder estar acompañando en ese sentido la supervisión, ¿no? No como dice Dani, de estar viendo todo lo que hacen, pero sí es importante poder establecer como horarios también con la familia. Es complicado el trabajo en casa, ¿no? Quienes están haciendo trabajo desde casa y a la vez tener que estar con los hijos y a veces con las tareas del hogar, pero creo que una de las estrategias que siempre va a tener como mejores resultados es poder tener una comunicación efectiva con nuestros hijos. Este es un buen momento para poder volver a establecer formas de comunicación aún estando en casa, no solo, como dicen, son presenciales, la familia no solo es la que está ahí en ese espacio donde habitamos, sino también se extiende, y el uso de tecnologías para poder precisamente comunicarnos, creo que nos da esa gran oportunidad. Sin duda alguna, y creo que algo muy importante que las dos mencionaron es la comunicación. Sin duda alguna la comunicación efectiva favorece que los niños sean más fuertes. También creo que es un momento de reflexión para comunicarnos mejor con nosotros mismos. Sin duda este periodo es un gran reto y también depende de nosotros cómo lo estamos enfrentando. Ahora, pienso por ejemplo que no todos los niños están acompañados en sus casas, también tenemos que dar al cuidado de algún familiar, la abuela, el abuelo, no sé, o incluso pasar mucho tiempo solos en casa. En este caso, si hay niños o adolescentes que nos estén escuchando el día de hoy, ¿qué les recomiendan? ¿Qué es lo que podrían hacer ellos para salvaguardar su salud mental, también obviamente su salud física, pero cuáles serían las mejores estrategias que ellos pueden emprender? Pues ¿quién sabe? Empiezo yo. Dani. Pues mira, yo creo que tenemos, como tú dices, habrá que ver, hay muchas alternativas ahorita. Digo, lo mejor y lo ideal siempre va a ser el acompañamiento en la familia, que es el principal, uno de los principales factores, pero cuando a veces en las familias pues no se logra tener esta posibilidad, creo que es muy importante que desde temprana edad las niñas, niños aprendan a regular sus emociones, a identificarlas, porque esto les va a permitir saber cómo poder manejar ciertas situaciones, sobre todo de estrés, como es esta etapa que ahorita estamos viviendo. Fíjate que a mí me gustaría compartirles así muy rápido, nosotros hicimos esta semana, como parte de la conmemoración del 26, foros juveniles, y me pareció súper importante estar escuchando de voz de los propios jóvenes el cómo ellos identifican que cuando tienen la capacidad de saber o de reconocer qué sienten, en dónde lo sienten y cómo lo pueden expresar, es algo que a ellos les ayuda como una herramienta para poderlo hacer. Si fomentamos este tipo de habilidades desde que son muy pequeñitos, creo que es algo que les puede ayudar, porque ahí sí no hay más que un trabajo personal que se tiene que hacer. Hay algunas estrategias, hay algunos sitios, recursos, herramientas que actualmente encontramos en Internet. Hay que tener cuidado en el caso de los niños también, porque creo que si bien existen, pues hay que estar también, o sea, nunca dejar de lado como este acompañamiento que se debe hacer, porque si bien existen estas herramientas, pues también hay otras cosas en Internet que será importante cuidar, pero creo que ahí tienen una fuente para poder buscar otras alternativas. Ya Dani lo decía, pues hay otras estrategias para podernos relajar, para podernos mantener, pero creo que eso también va cambiando en función de la edad en la que se tiene y de los recursos que pueden ellos tener acceso. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo, Miriam, y creo que es crucial pues pensar que entre niñas, niños y adolescentes existe
pues diferentes etapas del desarrollo, que serán pues diferentes maneras de abordar, y cada caso pues puede ser muy único. Pero sí, en general podría pensar que hay que hacer la invitación a otros adultos significativos que estén cerca. Si ustedes saben que quizás por ahí sus sobrinos, sobrinas o gente pues querida, cercana, a lo mejor no puede tener tanta atención, pues invitarles a que se acerquen, aunque sea por los medios de tecnología, quizás por videoconferencia o lo que sea, para estar monitoreando cómo se sienten, y en caso de necesitar ayuda, pues pedirla, porque pues la verdad es que nuestro gobierno está poniendo a disposición como antes no se había hecho, y esta situación lo ha impulsado mucho más en el tema de salud mental, y echar mano de todas estas herramientas que tenemos. En la página, por ejemplo, del coronavirus.gov, hay recursos muy padres de Plaza Sésamo, en donde precisamente enseñan la importancia del lavado de manos, para qué es, cómo se usa el cubreboca, y creo que son herramientas importantes que pueden echar mano precisamente para poder sobrellevar esta época pues de confinamiento. Sin duda alguna, creo que generar niños y niñas empoderados es también generar niños resilientes que pueden enfrentar situaciones adversas y problemáticas sin que ellos tengan toda la responsabilidad. Evidentemente siempre debe haber la supervisión de algún adulto, pero también hay que enseñarles a los niños que ellos tienen la capacidad de generar sus propias fortalezas y que ellos pueden enfrentar efectivamente situaciones de riesgo. Justamente las situaciones de riesgo que pudieran enfrentar los niños o niñas y adolescentes es el ofrecimiento de una sustancia, y justamente en ese sentido creemos sin duda alguna que favorecer sus competencias y sus habilidades es una de las mejores estrategias para prevenir el consumo de drogas. Ahora, ¿qué podemos hacer si un adolescente, un chico o una chica ya empezaron a consumir una sustancia, tal vez estén experimentando? ¿Qué sería lo más recomendable de hacer en estos casos? Y además, ¿cómo saberlo? Ahora que estamos en el confinamiento, pues muchos padres y familiares tienen estrecha convivencia con los adolescentes, pero en los casos o en la vida regular como la veníamos conociendo, pues podían pasar largos periodos sin que estuvieran en contacto con ellos. ¿Cómo darse cuenta de si un niño o adolescente está consumiendo alguna sustancia? Miren. Pues creo que podemos verlo a partir de los cambios, de las actitudes que ellos van manifestando, pero creo que sobre todo también es muy importante volver a retomar esta cuestión de la comunicación con las hijas, con los hijos, ¿no? Sin duda, creo que los padres o quienes están cercanos, como los cuidadores que están en casa, pueden darse cuenta a partir de ciertos comportamientos que dan cuenta de ello, pero que nuevamente sería importante retomar qué está pasando, por qué lo hace, de qué manera se puede arreglar, ver también al interior de la familia cuáles son los factores que también pudieron influir en ello. Te repito, creo que ahora que estamos en la familia a veces como que focalizamos el consumo quizá en algunas personas, pero sí tendríamos que ver el entorno, como dices, depende mucho hasta de la disponibilidad de las sustancias. Mucho sigue viéndose que el alcohol y el tabaco no son drogas o no las catalogan en ese grupo, ¿no? Cuando lo son y están disponibles, y además se ha normalizado su consumo. Entonces, cuando de pronto, sobre todo un joven, empieza a consumir, a veces extraña el por qué, cuando de manera normalizada en la familia se ha asociado a ello. Entonces, yo creo que es importante poder sí identificar algunos rasgos en términos de conductas que nos van diciendo por ahí como algunas alertas, pero sobre todo poder ver y explorar ahorita que tenemos como creo mayor oportunidad qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Así es, y de verdad creo que por eso la prevención es la herramienta más costo efectiva. Podemos empezar a hacer prevención desde tempranas etapas, y creo que entre más temprano empecemos a aprender a comunicarnos con nuestros hijos e hijos, vamos a ser más capaces de distinguir precisamente estos cambios que nos habla Miriam. Entonces, si bien la adolescencia es una etapa de muchos cambios y puede haber, pues a lo mejor cambios de forma de vestir, cambios de amigos, cambios de comportamiento, en la medida en la que nosotros seamos cercanos a nuestros hijos e hijas, vamos a poder palpar o sentir que quizás algo no anda bien.
Y entonces me parece que es fundamental que podamos tener un acercamiento con ellos de una manera más curiosa y entender cuál es o sea, si ya saben que están consumiendo, porque olieron que quizás pues por ahí estaba algo, o yo qué sé, si están sospechándolo, poder entender cuál es la motivación de su corazón para consumir. No todas las personas que consumen son dependientes. Quizás, y en la mayoría de los casos, estos chavos, estas chavas estén empezando a incursionar en el consumo y quizás no necesitan un internamiento, pero es buen momento para empezar a platicar con ellas y ellos cuáles son sus inquietudes y qué es lo que les está dando el consumo. A lo mejor es la aceptación con un grupo social, a lo mejor es la curiosidad por la experimentación. Es una etapa, la adolescencia, preciosísima, pero que también se caracteriza pues por este tipo de comportamientos. Entonces es no perder la calma, papás, mamás, ahora sí que no cunde el pánico. Y que, pues eso, otra vez, si no saben cómo reaccionar y están un poco desconcertados, echen mano de las herramientas que están a su disposición, tanto en CAPAS como en CIJs, echen mano del 800-911-2000 de la línea de la vida. Creo que ahí pueden extender muchísimo más y pueden encontrar mayor contención y estrategias para poder, en verdad, ayudar a sus hijas e hijos, porque responder de una manera alertada y de una manera pues exagerada, bueno, no quiero decir es exagerada porque a lo mejor a muchos les va a causar una gran impresión esa noticia, pero en vez de hacer como mucha situación alrededor de ello, primero tratar de mantener la calma, buscar a los expertos y que les puedan orientar, porque muy probablemente tu hijo o tu hija no sea un consumidor de problema y pueda salir con un tratamiento ambulatorio o pueda salir simplemente con estrategias de prevención, y que esa es la buena noticia. Sí, a mí, Nadia, y solo me gustaría agregar esto que menciona Daniel. Es muy importante que si identifican ya un problema, sí pidan ayuda a un profesional. O sea, a veces ahorita hay una gran variedad de servicios disponibles. Yo sí sugiero que se tomen decisiones informadas, que sí se busque justamente a instituciones que afortunadamente en nuestro país existen muchas, ¿no? Instituciones que pueden dar ese apoyo y que sepan que aun cuando estamos en este confinamiento, precisamente muchas instituciones, y por ejemplo ahí, como dices, es la Secretaría de Salud con todas las instituciones que lo acompañan, CIJ, ha puesto o ha dispuesto tratamientos en línea. Entonces, que no los limite la parte de poder decir, como está todo cerrado, no. O sea, ese tipo de apoyos siguen existiendo y las tecnologías nos permiten tener la posibilidad de acudir precisamente. Claro, sin duda alguna. Y es muy importante lo que han dicho. Diría, por ejemplo, que he escuchado en clínica que los padres suelen decir, nunca me di cuenta en qué momento empezó a consumir drogas porque nunca noté un cambio de comportamiento. Este tipo de ejemplos nos hacen saber que los padres pues deben de estar en constante comunicación con los hijos, que tener una comunicación efectiva permite darse cuenta de este tipo de cambios. Y lo que también decía Miriam es sumamente importante, siempre hay que consultar a un profesional. Hay una idea errónea de que cuando un joven está experimentando, la idea más acertada o la acción más acertada puede ser incorporarlo a un centro de tratamiento de tipo residencial. Esto no es así, siempre hay que buscar las mejores alternativas en un ámbito ambulatorio, es lo que nosotros recomendamos, porque ahí es donde se va a dar la posibilidad de que se haga una evaluación del caso y se determine en qué medida se puede ayudar a este niño, esta niña o adolescente. Sin duda alguna el internamiento se prevé generalmente para las personas que cursan por una dependencia y que no pueden verse favorecidas de un tratamiento ambulatorio. En general no es el caso de los adolescentes y queremos también hacerles llegar este mensaje porque es importante que antes de pensar en el internamiento de un joven o una chica deben de consultar sin duda alguna un profesional. Y bueno, pues nos estamos acercando al cierre. Me gustaría que ustedes nos compartieran qué acciones hacen tanto los Centros de Integración Juvenil como la Comisión Nacional contra las Adicciones a favor de la prevención, qué servicios tienen disponibles, a dónde puede acudir la gente que nos está viendo. Pues mira, en Centros de Integración Juvenil tenemos el programa de prevención, ahora lo hemos virtualizado.
Esta posibilidad de hacer uso de herramientas tecnológicas nos ha permitido poder mantener las sesiones de talleres, sobre todo con jóvenes, con familias. Tenemos una escuela para padres virtual, a la cual invito a todos los que consideren que por ahí les puede venir bien. Creo que ahora la posibilidad hasta la extensión de horarios, la facilidad, por ejemplo, para hacerlo a través de páginas como Facebook u otras plataformas, ha facilitado el que se pueda tener acceso. Tenemos una serie más bien de conferencias también con temas de salud mental diversas, muchas dirigidas a familias y a jóvenes. En el caso de niños, por ejemplo, ahora quiero invitarlos a los cursos de verano virtual que vamos a hacer. Estamos justo generando de forma muy creativa a través de los centros las mejores formas de poder seguir estando en trabajo con ustedes a través de estas formas. En tratamiento, por supuesto, también está toda la terapia en línea, y entonces creo que las instituciones nos hemos estado como adaptando y buscando la mejor forma de seguirles diciendo: aquí estamos, seguimos con ustedes, los acompañamos. En el caso de jóvenes, buscamos talleres más interactivos. Justamente creemos que ahorita hay que fortalecer mucho las competencias sociales y emocionales, entonces también prácticamente en toda la República, ¿no?, a través de los diferentes centros, cualquier persona puede buscar literal el centro más cercano, ahora a través, por ejemplo, de redes sociales, y seguramente encontrará una opción que le permita tener la posibilidad ya sea de poder empaparse, tener más información, hasta recibir tratamiento propiamente. Así que están todos invitados a las redes sociales de Centros de Integración Juvenil. Sí. Dani. Y bueno, pues de parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la invitación es que sigan sintonizando las páginas de Facebook, de Twitter. Ahí se está dando a conocer constantemente información sobre este tipo de eventos, transmisiones con especialistas. También muy pendientes a través de nuestros brazos operativos en territorio, que son los centros de atención primaria en adicciones, para estar dando atención también vía telefónica, vía mensajes, y ellos también están teniendo diferentes actividades específicas para cada realidad en cada entidad federativa. No se vayan, regresamos. Bueno, pues estamos en esta parte del primer bloque, estamos ya a punto de cerrar. Dani, nos estabas haciendo algunos comentarios finales. Adelante. Muchas gracias, Nadia. Bueno, pues ya como comentario final, pues dejarles también que una herramienta muy poderosa es la música. La música tiene la capacidad de evocar emociones. Traten de, la música y el arte en general, traten de en familia, tratar de hacer actividades que sean placenteras. Hoy nuestro comisionado nacional contra las adicciones, el doctor Gadi Savicki, dijo algo bien padre y bien sabio, que es que esta pandemia se parece mucho el comportamiento y las recomendaciones a lo que podría llegar a ser también el tema de las adicciones. Les invito a que lo vean, y creo que también aplica para el tema de la prevención. Si nosotros corresponsabilizamos en la dinámica familiar el cuidado y aprendemos que si me cuido yo, nos cuidamos todos y cuidamos a los demás, es algo también muy importante. Y pues finalmente hay una frase que me gusta mucho de Charles Darwin, que dice que no es la raza más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que tiene mayor capacidad de adaptarse. Así es que pues les invito a ver la cara positiva de la moneda, a enfocarse en eso, y eso es algo que se practica y que se puede lograr. Entonces pues ánimo. Muchas gracias, Dani. Miriam. Sí, pues igual, yo diría que las crisis nos sirven para podernos replantear nuestras formas de vida, a veces nos hemos acomodado. Estas sacudidas literales que hemos tenido recientemente nos han permitido visualizar y valorar lo que es realmente importante. Yo les diría igual, vamos a salir muy pronto de esto, muy pronto, así que estemos tranquilos, permitamos la posibilidad de hacer una reflexión de todo lo que esto va a cambiar nuestras vidas, y seamos positivos. Pronto vamos a estar en las mejores condiciones. Vamos a ser otros, pero yo creo que va a ser para poder mejorar. Esa es la confianza que hay en este cambio mundial. Claro. Bueno, pues ahora vamos a ir a un corte. Por favor, les pedimos que no se vayan, porque en el segundo bloque nos van a estar acompañando
especialistas en el tema de jóvenes y también en el tema de salud sexual y reproductiva. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.
Regresamos. Bueno, pues ahora continuaremos con nuestro siguiente bloque de este programa. No solamente el consumo de drogas representa un riesgo para las personas jóvenes o para las personas adultas. Sin duda alguna, en ocasiones el consumo de sustancias puede relacionarse con otro tipo de conductas de riesgo, como las prácticas sexuales de riesgo. Justamente por eso, el día de hoy también tenemos con nosotros a otras colegas, también del servicio público. Quisiera presentarles y darle la bienvenida a la maestra Gabriela Rodríguez. Ella es secretaria general del CONAPO y además es especialista en temas de salud sexual y reproductiva. Muy bienvenida, Gaby. Gracias por la invitación. Y también tenemos a la licenciada Pamela Martínez. Ella es subdirectora de integración y actualización en el INJUVE y es politóloga. Como ustedes pueden ver, pues es muy variado nuestro margen de profesionales y estamos sumamente gustosos porque son mujeres que están trabajando en el campo. Bien, pues hablando y retomando el tema del consumo de drogas, una de las preocupaciones justamente con los jóvenes es las sustancias que están consumiendo y los comportamientos que pudieran tener de riesgo. En este sentido, Pamela, me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva del INJUVE, ustedes trabajan con jóvenes, conocen mucho esta dinámica que ellos tienen. ¿Qué dirías que son los elementos de riesgo que los llevan al consumo de sustancias? Muchas gracias por la invitación, gracias Nadia. Bien, pues desde el Instituto Mexicano de la Juventud, la población con la que trabajamos es muy variada, empieza o comprende un rango etario de 12 a 29 años, que incluye como un subgrupo a los adolescentes, ¿no? De 12 a 17 años. Pues es una etapa de cambios, como ya bien lo comentaban las colegas que nos antecedieron en el uso de la voz, y es muy relevante que en esta etapa de la vida ocurre el primer acercamiento al consumo de drogas, ¿no? Y no solo drogas ilegales, también las drogas legales y socialmente bien vistas, ¿no? Entre otros, podría comentarte que la mayor parte del consumo se centra en alcohol, marihuana y sustancias inhaladas, ¿no? Es muy relevante que la prevalencia del consumo alguna vez en la vida de drogas ilegales entre personas adolescentes, según los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de publicación en 2016, aumentó de un 2.9 a un 6.2%. Es decir, en este grupo poblacional ya hubo un primer acercamiento. Entre otros datos que me parecen también son relevantes, el consumo de alguna vez para marihuana aumentó de 2.4 a 5.3% y el consumo en el último año en este mismo grupo poblacional pasó de 1.3 a 2.6%. Sin embargo, hay otro consumo que también es relevante, que es el de tabaco. Para el mismo grupo poblacional, todas estas cifras son de adolescentes, de personas de 12 a 17 años. Se reporta que por lo menos el 4.9% de este grupo fuman, es decir, casi 700,000 personas para el 2016. Entonces, como nos dan un acercamiento estas cifras, el consumo es variado y sí inicia en gran mayoría durante este periodo de la vida, ¿no? Claro. También me parece muy relevante mencionar que esto de lo que tú nos hablas son datos que suceden en nuestra población mexicana. Nosotros en el Observatorio Mexicano de Drogas hacemos un monitoreo de cómo se da el consumo con todos los grupos etarios. Particularmente nos interesan sin duda alguna los jóvenes y sí, precisamente vemos un incremento del consumo de drogas como el alcohol y el tabaco, y dentro de las drogas ilícitas la marihuana es de las que tienen mayor preferencia entre los jóvenes. Sin embargo, también es preciso decir que, como tú nos comentabas, el consumo alguna vez en la vida habla de experimentación. Esto es importante transmitirlo hacia la población en general, sobre todo a los padres, porque evidentemente ningún joven, ningún niño, ninguna niña debería de estar consumiendo alguna sustancia psicoactiva, porque en sí mismo eso ya reviste un riesgo. Pero sin duda alguna, cuando hablamos de experimentación, estamos hablando de un elemento y un factor de riesgo que hay que atender.
Como lo comentamos en nuestro bloque anterior, no necesariamente estamos hablando de la dependencia o lo que comúnmente se conoce como adicción, y eso es importante que todos los que nos están escuchando lo sepan. Además, sabemos que el consumo de alcohol también reviste un riesgo importante para los adolescentes. Y aquí me gustaría preguntarte a ti, Gaby. También a nivel mundial hay una preocupación no solamente del consumo de sustancias, también hay una gran preocupación en términos de salud por el embarazo adolescente y también por las prácticas sexuales de riesgo que pueden tener los jóvenes. Hemos visto desde nuestro ámbito que a veces el consumo de sustancias podría estar relacionado con algunas prácticas de riesgo. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? Con mucho gusto. Fíjate que los estudios que vinculan son muy pocos. Es que no se ha hecho un gran interés, porque quien estudia sustancias, pues está estudiando sustancias, y quienes estudiamos sexualidad, pues estamos estudiando sexualidad. Pero yo que llevo muchos años estudiando la sexualidad de adolescentes, de jóvenes, pues es algo que va ahí muy cerca, en la práctica real. Sí. Y desde luego está ligado a las prácticas de riesgo, de muchos riesgos, pero hablemos hoy en especial del riesgo de tener un embarazo no deseado. Está muy vinculado al uso de sustancias en el mundo, muy especialmente la que más se utiliza, que es el alcohol. Hay que hablar mucho del alcohol, porque de los pocos estudios que hay, que son muy poquitos, aquí uno de las prepas públicas y privadas, encontraron que por lo menos 30 o 40% de estudiantes, son de 15 a 18 ¿no? De media superior, han consumido alcohol. Así es. 40, frente a un 10, 11, ya sabes que siempre hay su registro en esto, ¿no? Lo que dicen, por lo menos dicen que el 10, marihuana, y, ¿no? Inhalables, y ya se va al 5 las otras. Y todas las, no todas las, sobre todo las psicoactivas, entre ellas el alcohol, te transforman el comportamiento. Entonces, hay esas creencias de que son ¿cómo se dice? Cuando te van a despertar el deseo sexual. ¿Cuál es el término? Porque se me fue ahorita. Y eso no es real. O sea, el deseo es una emoción muy compleja, sobre la cual no tenemos capacidad de decidir. Nadie, nunca. El deseo existe desde que naces y hasta que te mueres. Y no empieza a los 14 años, que se creía en el siglo XIX, ¿no? Entonces el deseo es algo que no depende de tu razón. Y frente al deseo, entonces, ¿cómo actúas? Pero la gente cree que es un afrodisíaco, es el término. Afrodisíaco, no es afrodisíaco. Lo que pasa es que te desinhibe. Y entonces, muy recurrente, ir al alcohol antes de una práctica sexual, ¿no? Y entonces, si hay gran riesgo, a lo mejor sabes perfectamente que existe el condón. Bueno, a lo mejor traes el condón en la bolsa, pero ya ni te acordaste que lo traes. Claro. Entonces, es un tema bien importante porque se sabe, se conoce. El 90% de los jóvenes, incluyendo los rurales hoy, saben que existe el condón, que previene del VIH y de embarazos. Pero el tema es que si consumes, si tienes sexo cuando acabas de ingerir, ¿no? Bajo los efectos de la sustancia, pues ya se te olvidó si lo traías y en qué momento hay que colocarlo. Entonces sí es tenemos que hacer mucha conciencia de eso, porque además, frente al deseo, lo mejor que nos puede pasar es encontrar el placer y disfrutarlo. Para eso es la sexualidad, para disfrutarse. Entonces, pues si consumes, dejas de disfrutarla, porque ya ni te acuerdas, va a acabar pronto. Claro. Ahora, retomando el tema del embarazo adolescente, que también es un problema de salud pública, sin duda alguna, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles serían las mejores estrategias para prevenirlo? Mira, lo primero que yo les digo siempre es que en esta etapa de la adolescencia,
es crucial para el resto de tu vida. Es el momento en que tú tienes que decir qué quiero ser de mi vida, cuál es mi sueño. Y para poderlo alcanzar, desde hoy tengo que luchar por él. Y si enfrento un embarazo en esta edad, a edad temprana, tal vez no lo voy a alcanzar. Eso para mí es lo más importante en términos de prevención. Y va directo a las y los adolescentes. Que si quieres realizar tus sueños, ¿no?, necesitas iniciar una vida familiar y maternidad y paternidad más tarde. Prepárate, ¿no? Que cuando vayas a formar familia ya tengas acceso a un mejor nivel escolar, mejores condiciones laborales. Entonces, es clave. En los muchachos y muchachas de prepa, el 6% ha experimentado un embarazo de los hombres y el 11% de las mujeres. Wow. Es la tercera causa de deserción escolar. Entonces, lo más importante es entender que para que tú crezcas y realices tus sueños y para que tu familia pase una mejor etapa y para que tu comunidad y hasta tu país pueda desarrollarse, es muy importante empezar tarde la maternidad, que no la sexualidad, porque esa ya viene desde la infancia. Entonces, eso es tan importante entender. Y por supuesto también a los maestros, a las docentes, a las mamás y a los papás. ¿Por qué es tan importante hablar de esto con las hijas y los hijos? Porque se puede atorar el curso de vida. Claro. Y creo que haces una puntualización sumamente importante, porque en este caso el tema de salud tiene que ver con el embarazo adolescente, pero también queremos ser muy abiertos en hablar que la sexualidad no es un problema, ¿no? Eso no es realmente el elemento. La sexualidad es una dimensión que nos acompaña toda la vida. Claro. Y el placer es un derecho. Claro, exacto. Solamente creo que tal vez podría yo agregar que es importante dotar de herramientas a niños, a jóvenes, para ejercer su sexualidad con responsabilidad, ¿no? Bueno, y sin duda alguna también no dejo de pensar que la prevención no solamente obedece al ámbito de la salud o al ámbito familiar, también al ámbito individual. Y creo que en ese sentido los jóvenes tienen muchísimas cosas que hacer para prevenir el consumo. En el INJUVE hay una serie de programas que justamente buscan empoderar a los jóvenes con proyectos, con actividades, y me parece que es muy relevante, Pamela, que nos puedas compartir qué es lo que puede hacer un joven para mejorar las condiciones de salud que tiene. Estamos hablando evidentemente también al mejorar las condiciones de salud, de prevenir el consumo de sustancias, de tener prácticas sexuales de riesgo. ¿Qué es lo que alguien como joven, si se pregunta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué le puedes decir? Sí, Nadia, pues creo que abonando un poco a lo que ya se comentaba sobre el acceso a información oportuna, creo que es clave para disminuir todos los riesgos que se viven en la etapa de la adolescencia, ¿no? Si bien nos convoca hoy a hablar sobre el consumo de sustancias ilícitas o lícitas, también hay otras conductas de riesgo que se generan a partir del consumo de sustancias. Si bien ya se comentaban algunas de pues tener prácticas sexuales de riesgo mientras estás bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva, pues también se puede presentar algún conflicto con la ley penal, ¿no? Esa también es otra problemática que solo para acotar un poco y abonar a la discusión me gustaría comentarlo. Y justo para prevenir estos riesgos que supone ser adolescente en México, donde sabemos que las condiciones son variadas, la etapa de la adolescencia no es... No hay una sola forma de ser adolescente en este país, ¿no? Hay que considerar las condiciones de pertenencia geográfica, incluso las características socioeconómicas de cada grupo, antes de empezar a pensar en las alternativas, pues sí, frente al consumo, ¿no? Y en términos generales, creo que para disminuir todos los riesgos que supone ser adolescente, la clave está en
en asumir de manera responsable esa etapa tan padre que es la adolescencia, ¿no? Donde básicamente formamos toda nuestra identidad y tomamos decisiones que pueden alterar nuestro curso de vida. Por ejemplo, el tener un embarazo en esa edad, pues cambia significativamente tus planes hacia adelante, ¿no? Ese es el primer paso, empoderar a las y los jóvenes. No solo llegando a la adolescencia, yo creo que es muy importante que desde la niñez se incentive el sentido de responsabilidad, pero una responsabilidad informada, ¿sabes? O sea, abrir canales de información suficientes y oportunos para que, llegado el momento, se tomen las mejores decisiones toda vez que hayan sido evaluados los riesgos. Esa sería, creo que, la primera recomendación desde el ámbito personal. Por otro lado, también es importante y va de la mano con lo que platicaban en el primer bloque, de la importancia que tiene el núcleo familiar y el acompañamiento de la familia. Si bien ahora la pandemia y el confinamiento nos ha puesto en situaciones difíciles, no me imagino a un adolescente de 15 años que tenía una vida muy estructurada, yendo a la escuela, con sus amigos, una dinámica bien diferente, a pasar todos los días con sus papás, que a lo mejor no saben qué música les gusta, no sé, ¿por qué te pones esa ropa? Cosas que a todas y todos nos han sucedido al transitar por la adolescencia. Es un cambio en nuestras prácticas cotidianas. Ese sería el segundo espacio. Yo creo que favorecer el diálogo con las y los integrantes de la familia, establecer vínculos intergeneracionales y decir, papá, mamá, tú también fuiste joven. Y también que las y los padres o tutores o quienes formen el núcleo familiar de los adolescentes pues tengan sensibilidad sobre pues lo que implica estar cambiando física, mental y de todas las formas posibles, ¿no? Y estar lejos de sus amigos, para empezar, ¿no? Y por otro lado, ya en el ámbito más comunitario y en lo que implica pues ya la participación institucional, desde el INJUVE consideramos muy propicio rescatar los espacios públicos, ¿no? Dignificarlos, rescatarlos y hacerlos adecuados para las dinámicas de cada comunidad. Porque, bueno, me viene a la mente un ejemplo. Hace poco estuvimos visitando un gimnasio al aire libre que se recuperó un espacio en Naucalpan. Es un municipio del Estado de México donde hay altos índices de pobreza, de criminalidad, y es un ejemplo de cómo interviniendo el espacio se pueden romper prácticas nocivas para las personas jóvenes. Acá todos no solo hay jóvenes, también hay niños, hay adultos. Es un espacio de articulación intergeneracional que aleja a las personas del consumo o de prácticas ilícitas, ¿no? Esos serían como 3 espacios donde podemos incidir, que consideramos fomentan la capacidad de agencia de las personas y también inciden favorablemente en el desarrollo de la vida comunitaria, ¿no? Claro. Sin duda alguna también es una buena práctica preventiva el fortalecer los espacios, fortalecer la comunidad, generar comunidades más seguras, con mayor confianza. Y claro, el tema de la seguridad también depende de nosotros, ¿no? De mantenernos seguros, de estar seguros en casa. Hablo de la seguridad en el más amplio sentido. Y bueno, pues nos acercamos un poco ya al cierre de este segmento, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que, Gaby, tú nos compartieras y además mencionar que quienes hemos estado este día, bueno, las instituciones que nos han acompañado, colaboran con la Estrategia Nacional de Prevenciones Juntos por la Paz, que es una estrategia que se implementa en los territorios y que tiene las diversas acciones de las instituciones, tanto del gobierno federal, del gobierno estatal y también de distintas organizaciones interesadas en favorecer la prevención. Esta es una unión de esfuerzos que sin duda alguna busca hablar con los jóvenes, busca hablar de temas que son relevantes para los jóvenes como la salud sexual y reproductiva. Y en este sentido, Gaby, nos gustaría que nos compartieras qué servicios proporciona CONAPO desde su ámbito de competencia, qué trabajan con los jóvenes y alguna recomendación para quienes nos están viendo también. Bueno, mira, el CONAPO no es una organización operativa, no damos servicios, pero tenemos una gran estrategia nacional de prevención del embarazo de adolescentes que trabajamos con el INJUVE,
con la Secretaría de Educación Pública, con el sector salud, con CIPINA de las niñas y niños, pero esa es una estrategia muy amplia que implica mucha educación sexual, los servicios accesibles, es bien importante los servicios accesibles. La Secretaría de Salud tiene lo que se llaman los servicios amigables para adolescentes. Hay por lo menos, pero hay más en muchos lugares. Uno, yo recuerdo que en la Ciudad de México hay como 78 servicios amigables para adolescentes para hablar de tu vida sexual, de que te orienten para evitar un embarazo, las infecciones de transmisión sexual. Es muy importante los servicios amigables. Está el 911 que da información también, ahora dirige, ¿no? Y Planificatel, por aquí tengo el número, ese es específico en salud sexual y reproductiva, y en la Ciudad de México se puede hablar a Locatel, por ejemplo, y te dirigen a todas las dudas de salud reproductiva. Los directorios de los servicios amigables están en la página del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva y también en la página de CONAPO. Entonces es una estrategia que queremos que nos ayuden los mamás y padres de familia, las docentes, pero sobre todo los grupos de adolescentes. Claro. Necesitamos, lo más importante, que recurran a mejorar sus relaciones amistosas, sus relaciones familiares y sus relaciones de noviazgo. Que ante un problema se hable, ¿no? Que si te deja la novia no te vas a ir a emborrachar a la cantina, sino vas a irlo a hablar con tus cuates. Que mejoremos las relaciones. Hace rato hablaba de que el alcohol no es un afrodisíaco, pero la música sí, por ejemplo, ¿no? Entonces la mejor música, sí, Dani la mencionó, que la que más te gusta a ti o a tu novia o a tu novio, y aquí no nos importa de qué sexo sean, porque se respeta toda la diversidad, pues la música, ¿no? Recurre a la música y no a un recurso que te puede hacer perder el control. Género, con eso termino. Luego te impulsan a beber, ¿no? Para que pierdas control sobre tu cuerpo. Y las mujeres y los hombres también queremos tener el consentimiento de cuándo y en qué condiciones voy a tener vida sexual y qué método exijo, y no que por estar bajo la sustancia ya perdí el control. Claro. Y entonces puedo tener vida sexual con quien no quería o como no quería o sin prevención. Muy bien. Creo que ese es un gran mensaje para todos los que nos están viendo. Y bueno, finalmente, Pamela, tú regálanos un mensaje también y compártenos qué hace el INJUVE o qué ofrece el INJUVE a los jóvenes para que podamos mantenerlos informados. Y bueno, aún yo mencionaba, participan en la Estrategia Nacional Juntos por la Paz. Entonces, bueno, adelante. Muchas gracias. Pues en el marco de la estrategia, el Instituto Mexicano de la Juventud ha habilitado espacios que se llaman Clubes por la Paz, que son espacios físicos donde las y los jóvenes pueden acudir a realizar actividades que son ligadas a los factores protectores, ¿no? Como ya se decía, actividades culturales y también de capacitación. Es decir, se ofrecen distintas alternativas para ocupar el tiempo en otras cosas, ¿no? Y está muy padre porque en su mayoría quienes están ahí dando capacitaciones son otros jóvenes, ¿no? Y se conforma una nueva dinámica comunitaria, bueno, en territorio es lo que hace el instituto, ¿no? Pues en términos ya más particulares de cómo funciona la institución, pues estamos apostándole justo a establecer diálogos con el resto de las instituciones, entidades y dependencias del Gobierno de México para llevar este mensaje de no discriminar a las personas jóvenes solo por su condición, de entender la diversidad y la multiplicidad de condiciones en que viven las y los jóvenes, para poder diseñar e implementar acciones que redunden en la mejor calidad de vida de los jóvenes, ¿no? De las y los jóvenes. Y pues nada, me gustaría terminar
invitando a las y los jóvenes que nos estén viendo a que se acerquen al instituto. También hemos diseñado una especie de conversatorios más o menos con este diseño, pero donde nos encantaría que todas y todos se apropien del espacio y dialoguemos sobre las problemáticas que consideran más importantes, ¿no? Claro, sin duda alguna los jóvenes tienen muchísimo que decir en el tema de la prevención, en el tema del cuidado de la salud. Solemos hablar mucho de los factores de riesgo en este ámbito, pero también hablemos de los factores protectores, de aquello que los jóvenes, las familias, las comunidades pueden hacer para prevenir el consumo de drogas. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y mañana los invitamos también a sumarse con nosotros a las 7 de la noche. Tendremos nuevamente un conversatorio, pero este será sobre la atención integral para consumidores de drogas. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.